Bueno, vamos con la última comunicación. La presenta José Antonio Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal. El título es Persistent of Late HIV Diagnosis and Poor Response to Antiretroviral Therapy Among Migrants with HIV compared with the native-born population in Spain. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y agradezco al Comité Científico haber seleccionado nuestra comunicación para presentarla hoy, ¿no?, como comunicación oral. Como la mayoría sabréis, el 18% de las personas en España que viven en España han nacido en el extranjero. Y cuando vamos a los datos de infección por VIH, como podéis ver aquí, prácticamente la mitad de los nuevos diagnósticos que se comunicaron en 2023 se produjeron dentro de este colectivo, ¿no?, lo cual supone una enorme sobrerepresentación de esta población nacida fuera de España dentro de la epidemia. También, por otro lado, también hay que tener en cuenta que entre el 40 y el 70% de las infecciones que sufre esta población ya se estima que se producen en los países de acogida en Europa, ¿no? Incluso hay grupos y estudios concretos en los que, por ejemplo, la población de MSEMS pueden suponer un 85% de esas infecciones adquiridas en Europa. Y también sabemos desde hace muchos años, y desgraciadamente con pocos cambios, como luego veremos, que los migrantes muestran más diagnóstico tardío, más pérdidas de seguimiento, mayor progresión a SIDA y una peor respuesta inmunovirológica, pues por distintos motivos, ¿no? Los objetivos que nos planteamos con este trabajo, los autores, fue, por un lado, describir y comparar la proporción de diagnóstico tardío, definida como un recuento de menos de 350 CD4 por microlitro del VIH, y siempre vamos a hacer dos comparaciones, que es entre personas migrantes y personas autóctonas. Por otro lado, describir y comparar el inicio precoz del TAR, lo mismo en estas dos poblaciones, entendido como inicio precoz dentro de los 3 primeros meses después de la entrada en la cohorte, en este caso, y describir y comparar la respuesta al tratamiento antirretroviral, tanto en términos de indetectabilidad de la carga viral como de respuesta de linfocitos CD4 a las 48 semanas de seguimiento, y luego también, bueno, pues describir, en este caso, la retención y los cuidados en ambas poblaciones. Todo esto, además, lo hicimos desglosándolo por sexo, hombres y mujeres, y según el periodo de tiempo, ya que evaluamos dos hitos, aparte de lo que es la propia evolución del tiempo y los cambios en la atención a estas personas, dos hitos importantes que podrían tener un impacto en la población migrante, como fueron... Perdona, es que me ha cambiado la presentación en el ordenador, ¿no? Bueno, como fueron la introducción de los Reales Decretos 16/2012 y 7/2018, ¿no?, que sabéis que cambiaron, bueno, pues el acceso de los migrantes a la atención. No sé por qué no veo la presentación en el ordenador. ¿Me la podéis poner, por favor? Bueno, para no ir perdiendo mucho tiempo... ya ha desaparecido de todas partes. Bueno, pues si queréis pasamos a publicidad. Mientras... Bueno, básicamente os voy adelantando que hicimos un análisis... Bien, ya lo vamos viendo. Vale, bueno, Coris, como habéis visto, ya la conocéis todos bastante bien, es una cohorte a nivel nacional, y para este análisis se tuvo en cuenta el corte a 30 de noviembre de 2023 para luego dejar al menos 48 semanas de seguimiento en los pacientes que entraran en último lugar, y para eso pues se tuvieron en cuenta los datos de 20.336 pacientes, aunque luego, bueno, unos poquitos que no pudimos considerar, con una mediana de seguimiento de 6 años. ¿Qué es lo que hicimos para poder analizar los objetivos que nos propusimos? Calcular la proporción de participantes con diagnóstico tardío, de inicio del TAR en los 3 primeros meses tras el ingreso en la cohorte, y luego la supresión virológica, y para esto comparamos los resultados y evaluamos las diferencias entre las dos poblaciones. Todo esto lo hicimos mediante modelos de regresión logística multivariable. Para el incremento medio de los CD4 utilizamos modelos de regresión lineal multivariable, y para ajustar tenéis aquí, bueno, pues aparte de hacer todo hacer los análisis por sexo y por periodo de tiempo, que lo introdujimos como una variable de interacción, se ajustaron los modelos por sexo al nacimiento, edad, categoría de transmisión, nivel educativo y periodo calendario. Vale, bueno, aquí tenéis las variables de ajuste. Esta es la descripción de la población. Básicamente, la edad media de los migrantes fue algo inferior a la de la población incluida en Coris. Veréis que en general el comportamiento
de los europeos occidentales, ¿no?, con respecto a los españoles es muy parecido, luego lo veréis en los análisis. Con respecto a la preponderancia del sexo, sabéis que en Coris fundamentalmente es una corte donde hay muchos más varones que mujeres. Sin embargo, en los africanos subsaharianos esto no ocurrió así y un poco más de la mitad eran mujeres. Con respecto a las categorías de riesgo, la más común es el sexo entre hombres, que fue más común en los latinoamericanos, pero fue muy minoritaria en los africanos subsaharianos, donde fueron las relaciones sexuales heterosexuales. Con respecto al nivel educativo, llama un poco la atención que, bueno, más de la mitad de las personas de origen subsahariano tenían un nivel bajo y medio, y fue eso muy equivalente, muy similar a lo que ocurría con los europeos occidentales, mientras que las otras poblaciones eran más superponibles. Y de la misma manera también en los africanos subsaharianos el nivel de inmunosupresión fue mayor, tanto por el número de CD4 como por las enfermedades definitorias de SIDA que ya se habían presentado previas a la entrada en la cohorte. El número de migrantes, bueno, en España ha crecido desde mediados de los 90, es un fenómeno que conocemos. Sin embargo, dentro de las personas con infección por VIH ha crecido de una forma desproporcionada. Aquí tenéis el gráfico de la izquierda, es toda la población incluida en el estudio, y veis cómo la proporción de personas no nacidas en España, que sería todo lo que no es la barra azul, pues ha ido creciendo progresivamente. De hecho, pues representaban un 37% en el año 2004 y, sin embargo, en el año 2023 eran ya el 60%. En los gráficos de la derecha lo tenéis desglosado por sexo. El de arriba es el de los hombres, que es muy superponible porque son la mayoría de la población, pero en el caso de las mujeres también pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí las proporciones son un poquito diferentes en cuanto a la población migrante, porque las africanas subsaharianas representan una proporción pues significativa dentro de las mujeres. Aquí lo que os presentamos son los desenlaces principales. A la izquierda el análisis crudo, y podéis ver cómo el diagnóstico tardío en el análisis fue claramente más común en la población de color naranja, que son los africanos subsaharianos, pero también en los latinoamericanos, ¿no? Y sin embargo veis que los españoles y los europeos occidentales, pues más o menos, tienen unos datos superponibles, ¿no? Luego, no solo la condición de haber nacido fuera de España lo que está influyendo en esto, ¿no? El grupo que se corresponde con otros es un grupo muy heterogéneo, pequeño, en el que hay personas procedentes del norte de África, de Oriente Medio, de Europa del Este, y entonces, bueno, pues no me meteré mucho con él porque es difícil sacar conclusiones sobre él. Entonces, como veis, el diagnóstico tardío es más común en general en los migrantes, especialmente en subsaharianos y latinoamericanos. Sin embargo, una vez que entran en la cohorte, es decir, una vez que se enganchan al sistema sanitario, la proporción de los que inician tratamiento dentro de los 3 primeros meses es equiparable, ¿no? Con respecto a la supresión viral, podéis ver claramente cómo los africanos subsaharianos tienen unas tasas de indetectabilidad a las 48 semanas significativamente menores que el resto de los otros grupos. Es el único que tiene esa tasa. Y de igual manera, los datos crudos muestran que la ganancia de CD4 también es claramente inferior. Si nos vamos a la tabla, en el lado derecho, ahí ya tenemos el análisis ajustado, y en el análisis ajustado lo que vamos a ver son las razones de odds al principio, y podéis ver cómo tanto los latinoamericanos como los subsaharianos tienen una mayor razón de odds de diagnóstico tardío, tienen mayor diagnóstico tardío, incluso en los latinoamericanos parece que es un poco mayor, pero vamos, no son diferencias significativas. Sin embargo, de nuevo vemos que en el inicio del tratamiento es igual, la supresión viral es claramente inferior en los africanos subsaharianos, es significativa, mientras que con respecto al cambio en los CD4, la ganancia de CD4 es menor en los africanos subsaharianos en promedio, pero también en las personas de origen latinoamericano. Cuando desglosamos estos datos por sexo, vemos que con respecto al diagnóstico tardío, mientras que en la población latinoamericana se verifica tanto en las mujeres como en los hombres, sin embargo, esa carga de diagnóstico tardío en africanos subsaharianos solo la observamos en los varones. El inicio del tratamiento antirretroviral no hay diferencias por sexo, como no se diferenció tampoco en la población general, mientras que en la supresión viral, de nuevo vemos que ese efecto negativo que veíamos en los africanos subsaharianos es atribuible exclusivamente a los varones. Y, sin embargo, en la menor ganancia de CD4, en los africanos subsaharianos se ve tanto en mujeres como en hombres, mientras que en los latinoamericanos solo en los varones, que también son una población dentro de los latinoamericanos, la mayoría son varones.
Una de las cosas que, como os he comentado al principio, queríamos ver es si había un efecto, ¿no?, de interacción del tiempo, es decir, si estos resultados que habíamos visto cambiaban a lo largo del tiempo. Con respecto al diagnóstico tardío, deciros que es verdad que ha aumentado un poquito a lo largo de los 3 periodos de tiempo este diagnóstico tardío, y esto, curiosamente, cuando lo hemos visto por sexo, se ha visto en los varones, pero específicamente en la población latinoamericana. El incremento no es muy grande, pero sí es significativo. Con respecto al inicio del tratamiento antirretroviral en los 3 primeros meses, tras la inclusión, podéis ver que más o menos es homogéneo, ¿no?, dentro de las poblaciones, pero hay un cambio grande en el segundo periodo de tiempo. Esto lo distribuimos solo en 2 periodos, porque desde el 2015 las indicaciones de tratamiento están mucho más estandarizadas, son más claras, tratar a todas las personas, ¿no?, pues tras el diagnóstico, independientemente del número de CD4s, ¿no? Y, sin embargo, en el segundo periodo sí se vio que la población latinoamericana empezaba un poco más tarde que el resto de los migrantes. Con respecto a la supresión virológica, a las 48 semanas, recordad que era menor en la población subsahariana, esa tendencia se observó en los 3 periodos, incrementándose con el paso del tiempo, como también vimos ese déficit de ganancia en los CD4s con el paso del tiempo. Una cosa que es tranquilizadora es que, si veis el gráfico de barras, la primera barra son las personas nacidas en España y la segunda los migrantes. Comparamos los 2 periodos de tiempo y, como podéis ver, son superponibles. O sea, se les trata exactamente de la misma manera. Cuando esto se analiza por sexo, en los varones también es absolutamente superponible, mientras que en las mujeres cambian un poquito las pautas, sobre todo en el primer periodo, probablemente porque la frecuencia de embarazos es mucho mayor en las mujeres con infección por VIH migrantes, y por lo tanto hay ajustes pues, según ha pasado el tiempo y las pautas que se han recomendado, ¿no? Y luego la tabla de abajo lo que muestra son aquellos sujetos que no tenían no había información, ¿no?, sobre carga viral en la ventana de evaluación. Veis que aquellos que no llegaron porque se murieron pues fueron muy pocos y más o menos similares, aunque parece que los latinoamericanos y los subsaharianos pues tienen numéricamente algo menos de mortalidad. Puede ser simplemente un efecto de los datos o un efecto del sesgo del migrante sano. Sí es verdad que hubo más pérdidas, pero no muchas, en latinoamericanos y africanos subsaharianos, que podéis ver ahí que no llegaron a la última visita. Y luego, pues la cantidad de personas que no tenían dato, no tenían dato de carga viral, aunque seguían en seguimiento, pues fue similar en los africanos subsaharianos, latinoamericanos y, por ejemplo, en los nacidos en España. Las limitaciones del estudio, algunas ya han salido, pues aquellas que son inherentes a los estudios observacionales, como es la potencial existencia de confusión residual, que con una población, ¿no?, como la migrante, pues puede ser importante desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud no considerados. Una infrarrepresentación de poblaciones más vulnerables, ¿no?, que ni siquiera están recogidas en CORIS y que podría haber aumentado los efectos negativos, ¿no?, pues en cuanto a pérdidas, fracaso virológico, no incorporación al tratamiento. Pero CORIS tiene la ventaja de que es una cohorte que lleva mucho tiempo, con un elevado número de participantes, ¿no?, con una metodología muy robusta, y que además en este estudio se ha demostrado que los cuidados, ¿no?, son equiparables en ambas poblaciones una vez que se incorporan a ellos. Las conclusiones, pues son claras, ¿no? Después del análisis. Por un lado, las personas migrantes concentran una proporción de diagnósticos desproporcionadamente alta dentro de los nuevos diagnósticos de VIH. Siguen teniendo mayor frecuencia de diagnóstico tardío. Esto habla de que no se incorporan bien al sistema sanitario, aunque no parece que esos cambios legislativos hayan sido cruciales, probablemente porque ha habido comunidades que directamente ni los han aplicado, y en otras muchas hemos tenido reglamentaciones específicas para enfermedades con interés en salud pública. El impacto es mucho más marcado en las personas procedentes de África subsahariana, pero también en los latinoamericanos, y aquí ya no tenemos que tener en cuenta factores o tanto culturales o idiomáticos, y sin embargo van peor. Y por otro lado, la legislación restrictiva, como os he comentado, pues no parece haber tenido un efecto claro en el inicio del TAR una vez que se han incorporado al seguimiento médico. Dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que participan en CORIS, especialmente también a los pacientes por su generosidad, y a todos vosotros por vuestra atención.
Muchas gracias, Pepe, por la excelente presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, ya has comentado antes algo. Es decir, ¿por qué piensas tú que hay esas diferencias en cuanto al comportamiento entre unos inmigrantes y otros? ¿Está relacionado fundamentalmente con factores...? No te oigo bien, perdona. No sé. Es que retumba mucho y no te oigo. No, preguntaba si, ¿por qué crees, ya has comentado tú algo antes, ¿por qué crees que hay esas diferencias entre los diferentes grupos de inmigrantes? Si es por factores socioculturales, factores de estigma, factores socioeconómicos. Y luego, si piensas que habría que adaptar los circuitos a esta población en concreto para evitar que tengan peores resultados de salud. Sí, hay una parte, por supuesto, que es muy clara, que son las barreras idiomáticas, la forma en la que consideran su propia salud, lo que es importante para ellos, porque la salud no es lo principal, ¿no?, sino que es el trabajo. Todo esto, las propias barreras legales sí que pueden dificultar el acceso al tratamiento, ¿no? Las condiciones de vida, lo lejos o cerca que están de los centros sanitarios y luego, bueno, también el estigma que conlleva esta enfermedad, que muchas veces incluso les hace el no acercarse a ser diagnosticados, por la posibilidad incluso de que, si son diagnosticados, piensan que les van a expulsar del país. Todo eso hace que son factores que hacen que el diagnóstico tardío sea más común. Luego, una vez que están en el seguimiento, pues es complejo, porque los datos que os he dado son de datos observados. Es decir, ese mayor fracaso virológico que se ve en los africanos es en personas de los que tenemos datos, ¿no? Luego, las pérdidas de seguimiento no son las que lo justifican, ¿no? Y ahí pues pueden entrar también, pues bueno, pues fundamentalmente yo creo que son factores sociales, ¿no? El poder tener una buena comunicación con ellos, el que puedan acercarse al hospital, el que los esquemas, lo que dices tú, ¿no?, personalizar un poco la atención a personas, que atender al hospital es algo que es complejo para ellos, que entiendan bien qué es el valor de la medicación, lo que van a poder obtener de ellos, ¿no?, esquemas más sencillos a la hora de darles la medicación. Con las poblaciones más vulnerables como los africanos es fundamental disponer de mediadores, de intérpretes, de gente para que tú puedas hacerles llegar el mensaje. Si no, es muy difícil, es muy difícil. Y luego la menor ganancia de CD4 es tan marcada, por dejarlo, puede tener también alguna razón biológica. Ya desde hace muchos años, ¿no?, se ha descrito que los niveles normales, que consideramos normales de CD4 en población africana, son más bajos que los de los caucásicos. Eso lo sabemos con los leucocitos, ¿no?, todos los que trabajamos con africanos. Y que tanto la caída sin tratamiento como la recuperación con tratamiento es menor. Entonces, puede que ahí exista también el único, que yo creo, factor biológico, ¿no?, que justifique estas diferencias. Felicidades, estudio muy importante. Dos preguntas. Una, sí que continuamos con retraso diagnóstico importante, pero la proporción de pacientes que debutaron con una enfermedad definitoria se ha reducido en el tiempo, en la población también inmigrante. Esta es la primera. Y la segunda, con respecto a la ganancia de CD4, que has dado ya una explicación, en pacientes suprimidos virológicamente la ganancia es menor que en los otros grupos étnicos de inmigrantes, pero porque tú has dado datos observados, pero si miramos gente suprimida, la ganancia es menor. O sea, a la primera pregunta no hemos analizado si las enfermedades definitorias de SIDA han cambiado con el tiempo. Solo los hemos valorado en la entrada, sí, en el estudio. Mirado, ¿no?, en el CDC, en la OMS, etcétera, la proporción se mantiene, pero en cambio ha caído drásticamente. Lo que más nos preocupa es que estas personas debuten con la enfermedad definitoria. Sería interesante mirarlo. ¿Y la segunda pregunta? Sí, lo de los CD4, sí. Es decir, por un lado una explicación biológica posible, ¿no?, en el caso de la población africana, y luego el número de pacientes sin control virológico mantenido a 48 semanas era muy pequeño, no lo hemos comparado. Vale. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya damos por finalizado la sesión de comunicaciones orales. Yo creo que hemos estado a tiempo. Muchas felicidades a los ponentes por las excelentes presentaciones y por extenderse el tiempo. Y nada, os emplazo a la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias.